Nada más y nada menos que de mi lado derecho, viéndome de frente, tengo a la presidente de la Asociación de Líderes Empresarias Mexicanas, capítulo Ciudad de México, fundadora de Yo en Gestión 360 grados, Ana de Saracho. En esta semana, Ana, en lo que va de lunes, martes, he recibido 2 señalamientos muy importantes. Uno en relación a la educación de mis hijos y otro en relación a cómo resolver un problema en el trabajo. ¿De acuerdo? Ok. Y me di cuenta que estoy abierta, que no me molestó. Quien me hizo las observaciones fue muy respetuoso y muy respetuosa. Me dio gusto saber que alguien podría aportarme algo desde su trinchera, en algo que a lo mejor yo no estaba viendo y que yo pensaba que lo hacía bien, pero que a lo mejor no. Y me sentí cómoda. Pero creo que hubo esa característica de que hubo mucho respeto, que hubo empatía, que, oye, Fer, a lo mejor tú no te estás dando cuenta de esto porque traes muchas cosas en la cabeza, pero creo que le puedes tirar por acá y esto te va a resultar mejor. Y me cuestioné, y por eso quisimos invitarte. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la crítica? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a que nos digan, oye, le estás regando? Oye, esto que estás haciendo no está bien, no pasa nada. ¿Por qué? Pues mira, primero gracias, Fernanda, por invitarme, por estar aquí. Y mira, te voy a decir algo muy sencillo. Porque somos una generación en la que las emociones han sido muy invalidadas. Y nosotros hemos puesto mucho de nuestro valor en lo que hacemos, en el reconocimiento externo. Y entonces, cuando un feedback o una retro de alguien no es positiva, no es el aplauso, que el aplauso pues llena, ¿no? Inmediatamente se siente rico y llena. Pero la retro quizá más crítica, O sea, la retroalimentación. se siente personal. Se siente como un ataque a tu valor en vez de a una acción específica. Las personas no necesariamente tienen bases de gestión emocional buenas y entonces la reacción inmediata es como desde tu herida. Si la tuya es de reconocimiento, por ejemplo, y te dicen, oye, últimamente en las reuniones no has estado alcanzando el objetivo, inmediatamente se siente como si te hubieran dicho que tu valor baja, no como un comentario a una acción que realizas. Entonces, las personas no están tan abiertas a recibir retroalimentación en diferentes formas. Y ni hablemos de los hijos. Los hijos son un tema muy, muy, muy especial, sobre todo para las mamás. La famosa mamá gallina, ¿no? Que conocemos, donde los hijos son parte del valor a veces también de las personas. Y entonces, cuando te tocan un hijo, se activa a veces una herida y no eres tan capaz de verlo de una manera objetiva para decir, tengo un área de oportunidad en la cual trabajar, yo o mis hijos, ¿no? O yo con mis hijos. Ahora, me quedé pensando, ahorita que decías, Ana de Saracho, si yo no señalo ciertas cosas en un equipo de trabajo o ese equipo de trabajo no me señala a mí ciertas cosas, pues podemos perder dinero. No, por supuesto. O sea, podemos perder dinero. O sea, te lo dice alguien que lleva 26 años en este micrófono y que nos reinventamos cada año y medio, cada 2, y le damos un giro de 180 grados para estar a la altura del público más inteligente de la radio y la televisión en México. Si no nos movemos y seguimos haciendo lo de hace 10 años, pues estamos fritos.
Por no supuesto. tendríamos patrocinadores. Claro, y si no escuchas, no creces. Exacto. Lo que pasa es que hay una incomodidad antes del crecimiento en muchos de los casos para las personas que no tienen la madurez emocional para escuchar el feedback desde lejos, o sea, como sobre sus acciones, sino que lo hacen personal. ¿Ubicas esta frase que se dice mucho de no te tomes las cosas personales? Viene de ahí. Y a veces también es que el feedback está mal dado. O sea, hay dos posiciones, ¿no? Desde el que da feedback y el que recibe feedback. Y si tú, al dar feedback, además le pones estos pronombres de me hiciste o hiciste, le haces pensar que es un juicio directo en contra de esa persona, en vez de mencionar los hechos que suceden y hablar de los hechos que quieres hablar. Ahora, también es un hecho, Ana, hablando de hechos, ¿no? Esta noche es que no todo el mundo estamos dispuestos a aceptar de otras personas una crítica. Porque hay gente mala, hay gente que lo que tiene es envidia, hay gente que lo que tiene es ganas de estar jorobando el hígado y de que el hígado salga del grupo. Entonces, ¿cómo identificar esa persona? Eso creo que se siente. Se siente, pero yo te diría que tiene 3 componentes específicos: un buen feedback o un feedback que de verdad tiene la intención de herirte. Y esa es la primera. Ándale. La intención. ¿Cuál es la intención de la crítica que estás recibiendo? ¿Crecimiento, mejora, transformación o herirte y hacerte sentir menos? Yo te diría que esa es como la primera pregunta que te tienes que hacer cuando recibes una crítica. ¿Esto tenía cara de algo que me hace crecer o que me puedo mejorar? ¿O esto tenía cara de hacerme así, ¿no? Y de hacerme aplastarte. chiquito. Ese es lo primero. Lo segundo es justo si hay un juicio en la crítica, ¿no? Y ahí es la parte más difícil, porque hay veces que hasta en la de transformador hay juicio, porque las personas no saben dar feedback. Pero tienes que tratar de separar el mensaje del mensajero, ¿sabes? Como un poco ya no ver cómo te lo están diciendo, sino el mensaje que hay atrás. Y otra vez, si sigue siendo para tu mejora y crecimiento o para algo que puede estar mejor en tu vida, o si es para aplastarte. Uy, qué delicado. Y la tercera, creo que es súper relevante, es un buen feedback viene con un cómo se podría hacer ahora, como con una propuesta de valor. La crítica destructiva jamás traerá una propuesta de valor. Entonces, si el feedback viene con un quiero que esto salga mejor o cómo hacemos para que esta conversación, a veces hasta en las parejas, ¿cómo vamos a hacer Nos para pueda que llevar a un mejor lugar? Claro, ¿cómo vamos a hacer para manejar este tema que entre nosotros es tan complicado? Hagamos un acuerdo o entendamos cómo lo vamos a tratar. Ese es el tercer componente. La crítica constructiva, llamémosle así, trata siempre de buscar una opción de salida. La crítica negativa solo tiende a tener una intención de hacer menos y obviamente con un juicio fuerte sobre ti. Tienes que regresar, Ana de Saracho. Dice por acá Alma María, todo lo que me dice mi esposo me lo tomo personal. Claro. Me lo tomo como un ataque. Y un día me grabó a escondidas. Y me lo puso cuando yo estaba tranquila y tenía toda la razón. Me di cuenta que él no estaba siendo agresivo. Okay. Que la reacción es mía. Claro. Regresa a hablar de esto, por favor, Ana, porque cuando quieras. Creo que si nos señalamos desde el amor, desde el cariño, la amistad, yo veo que esto te puede hacer sentir mejor, te conozco, tómalo en cuenta, a quererte aplastar, sí es muy importante, Ojo en el trabajo, ojo en las relaciones con eso. Ana de Saracho, presidente de la Asociación de Líderes Empresarias Mexicanas, capítulo Ciudad de México, fundadora de Yo en Gestión 360 Grados. Estás como A de Saracho o Ana de Saracho en redes. Exacto.
¿Cómo le cierras el tema del miedo a la crítica, a la cultura de la retroalimentación, etcétera, etcétera, en 30 segundos? Revisen su historia. Revisemos de dónde venimos, qué ha pasado y qué duele. A veces esas conversaciones que hoy tenemos nos regresan a nivel emocional a ese lugar y eso es lo que hace que reaccionemos a veces muy mal. Entonces, cuando tú conoces esa historia y la tienes clara, tú eres capaz de gestionar y puedes hacerte para atrás, respirar, asimilar qué dolió, por qué dolió y regresas y te presentas de una manera distinta y mucho más consciente a una relación, a un trabajo o con tus hijos. Gracias, Ana. Gracias por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Nos veremos pronto. Gracias, Fernanda.